Nosotros vamos a empezar la charla con este caso que encontramos ahí en una literatura española y habla de una mujer de 78 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, osteoporosis en tratamiento con alendronato, recibía 70 miligramos a la semana, metformina, 1.700 miligramos cada día, enalapril, 20 miligramos cada día, y presentaba una concentración sérica de paratormona de 130 picogramos por mililitro, con un valor normal de 14 a 72, calcio 9 miligramos, fosfatemia de 3.4, valores normales, y la vitamina D tenía 9 nanogramos con valores normales de 30, que como veremos durante nuestra exposición, cuando mucha gente se dedica a un solo tema, resulta lo que decía la doctora Bielka Sanjur en la primera charla, que 1 cura, 2 enredan las cosas y 3 parece que matan. Y en vitamina D hay muchas opiniones, muchas sociedades, y nosotros hemos recogido aquellas que varias sociedades han llegado a consenso para decir los niveles de insuficiencia, de deficiencia, insuficiencia y valores normales son los siguientes. Analizando los resultados analíticos, concluimos que nuestra paciente presenta como primera opción diagnóstica un hiperparatiroidismo secundario por el déficit de vitamina D y nos planteamos las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las posibles causas del déficit de vitamina D de la paciente? ¿Tiene indicación de tratamiento con suplementos de vitamina D? ¿Qué niveles de vitamina D nos debemos plantear como objetivo en esta paciente? ¿Qué beneficios obtendrá nuestra paciente normalizando los niveles de vitamina D? ¿Qué suplemento de vitamina D se deberían utilizar? ¿Qué dosis se debería utilizar para normalizar los niveles? ¿Qué efectos adversos puede tener el paciente por los suplementos de vitamina D? Y hoy se dijo que la osteoporosis representa un problema de salud, la vitamina D también, y el déficit de vitamina D es epidémico, es pandémico, y fíjense ustedes que se estima que del 20 al 100% de estadounidenses, canadienses, europeos, hombres, mujeres, adultos mayores, de diferentes comunidades, están deficientes en vitamina D. Y hay poblaciones que inclusive tienen deficiencia de vitamina D. Y la vitamina D es uno de los productos que nosotros tenemos gratuitamente, pero a veces la naturaleza nos hace la jugada, y a pesar de que sabemos que la vitamina D a través de los rayos ultravioleta se forma en la piel, la disminución de capa de ozono produce que los rayos solares pueden ser perjudiciales para nosotros y empiezan las personas a usar algunas cremas para disminuir pues la incidencia de cáncer de piel. En Estados Unidos, más del 50% de hispanos y afroamericanos adolescentes en Boston tienen déficit de vitamina D. En este estudio de Journal Clinic, este déficit se observa también en Australia, Oriente Medio, la India, África y Suramérica, que es donde se ha hecho más estudios de déficit de vitamina D. Nosotros nos encontramos estudios de Centroamérica. La vitamina D fue descubierta en el 1700, desde que aquella época la conocemos, fue pasando por una serie de situaciones epidémicas, cuando la crisis de raquitismo, hasta que en 1922
investigadores la describen y no fue hasta 1936 que investigadores alemanes encuentran que los rayos ultravioleta convierten el 7-hidroxicolesterol, ¿verdad?, en la preforma de vitamina D que va a viajar por una beta-globulina al hígado a convertirse en vitamina D2. Y alrededor del 80% de la cantidad proviene durante la exposición solar. Fíjense ustedes, 80% la obtenemos en la exposición solar y un 20% viene del consumo dietético. Pero es que son pocos los alimentos que contienen niveles adecuados de vitamina D en nuestro consumo. Y aquí nosotros tenemos un esquema que nos ayuda un poquito y no quiero pues ya con la charla que nos han antecedido, en donde hemos viajado por WNT y una serie de enzimas, vamos a hacer lo más simple posible esto, pero fíjense que la vitamina D, ya sea que ingrese al organismo a través de la piel o por el alimento o alimentos fortificados, ella viaja por una beta-globulina al hígado y por la 25-hidroxilasa se convierte en vitamina D2. Ahí sigue viajando por esta beta-proteína, llega al hígado y por la 1-hidroxi se convierte en 1,25-hidroxi vitamina D3. Esta vitamina D3 a nivel de los osteoclastos, pues ella por receptores que tenemos en los osteoblastos va a regular y a modificar la acción de los RAN ligandos, manteniendo un equilibrio de acción sobre estos osteoblastos para cuando se requiere en la formación del hueso. A su vez, como ningún mecanismo es perenne, ella tiene un metabolito y la 24-hidroxilasa la convierte en ácido calcitroico. Este ácido calcitroico se elimina por la bilis, entra en un círculo enterohepático y ella puede volver a ser reutilizada. Cuando todos estos mecanismos por alguna razón se alteran, pues puede haber por este mecanismo disminución de vitamina D. Sobre la aparatormona, va a disminuir su acción de la aparatormona, que a su vez la aparatormona sabemos que tiene una acción deleteria en el hueso, ¿verdad? Porque ella va a aumentar la descalcificación ósea de manera tal que crea un equilibrio, la vitamina D3, a nivel del calcio y del fósforo, por un lado aumentando la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal y disminuyendo su eliminación a nivel renal. La vitamina D, viajando por esta beta-globulina, llega a la célula y ella produce ahí una activación del gen, produce una transcripción, como ustedes ven acá, se presenta ante el ARN y en el ARN produce un bloqueo de replicación, pero lo más importante es que produce una translación de este ARN para producir proteína, inclusive produce la proteína transportadora de la misma vitamina D3. Esta diapositiva nos permite a nosotros ver en forma rápida y global que la vitamina D3 no solo tiene su acción en el hueso, sino que tiene acción extrahueso y acciones muy importantes que han logrado que haya mucha literatura sobre la vitamina D, algunas comprobadas y muchas por comprobar en estudios, ¿verdad?, que no nos dejan duda en ocasiones si lo que estamos encontrando molecularmente de la vitamina D
nos va a servir clínicamente o no. Pero lo que sí sabemos es que a nivel de las células produce en ellas una modulación en la proliferación celular sobre los macrófagos, induce diferenciación inmunológica a nivel de los vasos celulares, produce un aumento de la hematopoiesis, en el páncreas aumenta la acción de la insulina, a nivel intestinal la absorción de calcio y fósforo, en el hueso hay una diferenciación osteoclástica para mantener el equilibrio, ¿verdad?, de formación y reparación ósea. A nivel del corazón disminuye la hipertrofia ventricular y disminuye, ¿verdad?, decrece la síntesis de paratormona. Por otro lado, rápidamente, la vitamina D3 ha tenido una preponderancia en su acción inmunológica. Y hoy día nosotros sabemos, ¿verdad?, que ella mejora los linfocitos helper tipo 2, que son reguladores antiinflamatorios y regulan los linfocitos helper 1, que cuando se pierde la acción o hay déficit de vitamina D3 en el organismo, se activan neutrófilos y macrófagos para activar todo el proceso inflamatorio a nivel del organismo. Por el otro lado, ella produce un péptido que es el catelicidin, y el catelicidin está asociado a ciertas enfermedades infecciosas, y en donde más se ha estudiado es sobre la tuberculosis. Entonces, estas acciones de la vitamina D importante, nosotros nos vamos a referir ahora al metabolismo óseo y muscular, que es el tema de nuestra charla. Entonces, el colecalciferol procede de la piel, como hemos visto, hay fuentes animales, y el ergocalciferol procede de los hongos silvestres. ¿Por qué hay grandes variaciones en las concentraciones de la vitamina D? Bueno, con la edad sabemos que la conversión de la vitamina D está disminuida. A mayor edad, menor conversión existe en la piel con los rayos ultravioleta. En los países que tienen los 4 climas, invierno, ¿verdad?, hay disminución de conversión de vitamina D, pero nosotros hemos encontrado estudios, inclusive en México encontramos un estudio que, a pesar de que es un país asoleado como el nuestro, empezaron a evaluar pacientes los niveles de vitamina D al azar, eran mayores todos de 60 años de edad, y encontraron un déficit de un 35% en los pacientes. La pigmentación de la piel también influye. La piel más oscura disminuye la conversión de la vitamina D3. El tener la piel cubierta también en Medio Oriente, ¿verdad?, y aquellos alimentos o poblaciones que no tienen enriquecido la vitamina D, podemos encontrar deficiencias de ello. Aparte, la vamos a encontrar, como ya decía el doctor Ramiro da Silva en su charla, en obesos, también cuando hay falta de movimientos en el sedentarismo, fumadores, alcohólicos, y como vamos a ver, algunos medicamentos producen déficit de vitamina D. Hemos visto que la vitamina D se relaciona directamente con calcio, fósforo, magnesio y la paratormona. Cuando hay un déficit de vitamina D, hay un hiperparatiroidismo secundario. La vitamina D no solo aumenta la absorción del calcio, sino que aumenta la absorción del fósforo también, y junto con esto el magnesio es importante. La función
del osteoblasto a nivel del hueso, déjenme ver si alcanzo a ver porque no veo bien aquí, controla la remodelación del NF-κB, que como ya dijeron esta mañana, ¿verdad? Perdón. Vamos a dejarla ahí. Controla a nivel celular la modulación del RAN ligando, y con esto los monocitos inmaduros lo convierte en osteoclasto para mantener el equilibrio de remodelación ósea cuando así se requiere. Regula también la homeostasis del fosfato y el factor de crecimiento fibroblástico 23 es un regulador también de la acción de la vitamina D3, de manera de que cuando en el organismo ya siente por los sistemas reguladores que hay suficiente nivel de vitamina B3, el factor de crecimiento de fibroblasto 23 inhibe la formación y que se siga actuando la 1-alfa hidroxilasa a nivel del hígado para que no se siga formando vitamina D3. Mejora también la carga mecánica y estimula este mitógeno activado que tiene una relación parecida al WNT, que son reguladores de la proliferación celular. Además, estimula la diferenciación de los osteoblastos para su formación y acción. Ahora, cuando nosotros está indicado medir la vitamina D3, y aquí tenemos diferentes situaciones. En algunas enfermedades, ¿verdad?, como osteomalacia, osteoporosis, por supuesto en la insuficiencia renal crónica, en falla hepática, en síndromes de mala absorción. La vitamina D es una vitamina liposoluble, requiere de los ácidos biliares para ser absorbida, y todos estos síndromes de mala absorción arrastran la grasa y con eso se va la vitamina D del alimento. También en los procesos inflamatorios intestinales, en la cirugía bariátrica, como ya fue explicada, hiperparatiroidismo primario, y hay medicamentos de uso comunes que usan nuestros pacientes en los cuales nosotros tenemos que medir vitamina D. Y así está, por ejemplo, los anticonvulsivantes, ya que los anticonvulsivantes son inductores hepáticos y la vitamina D en su formación y en su metabolismo pasa por los citocromos 450. Todo medicamento que actúe sobre el citocromo 450 puede tener una acción sobre la vitamina D. Y los anticonvulsivantes, sobre todo la fenitoína, es un inductor de y por eso aumenta la destrucción de la vitamina D en este sistema y su disminución en sangre. Pero hay otros productos, y aquí tenemos los glucocorticoides, los medicamentos que usamos en el SIDA, el ketoconazol como antifúngico. Hay ciertas razas que también nosotros tenemos que tener en cuenta para medir la vitamina D, y hay otras situaciones en las mujeres embarazadas, mujeres lactantes, cuando hay historia de caída en un adulto mayor, cuando hay fractura no traumática también en un adulto mayor, y algunas enfermedades granulomatosas como es la sarcoidosis, la tuberculosis, etc. Este estudio es interesante en donde nos dice a nosotros que en la medida que aumenta los medicamentos, la ingesta, el número de medicamentos que ingiere un paciente, disminuyen los niveles de vitamina D. Y desde los estudios de Seidel, casi desde la década del 60, nosotros sabemos que a medida que un individuo tiene más edad, él tiene la posibilidad de aumentar la ingesta de medicamentos, y eso hay que tenerlo en cuenta.
esta diapositiva se las puse simplemente para ver los valores que se miden en nanogramos por mililitros o milimoles por litro. Sin embargo, esto que procede este artículo de los endocrinólogos, el Instituto de Medicina americano determina otras pautas diferentes en los niveles cuando hablamos de deficiencia, insuficiencia y lo que es óptimo para los niveles de vitamina D. Y la mayoría de las sociedades han llegado al acuerdo que se requieren niveles adecuados o determinan que son niveles adecuados aquellos niveles en sangre que pueden disminuir la acción, la disminución de la paratormona. Sin embargo, hay quien dice que los niveles adecuados son lo que tiene el individuo en el organismo que puedan de alguna manera disminuir la proliferación celular y disminuir los cánceres que están asociados al déficit de vitamina D cuando ella está disminuida. Entonces nosotros así tenemos, vamos a basarnos en esta, tenemos que hay una deficiencia severa cuando tenemos menos de 10 nanogramos por mililitro, hay deficiencia entre 10 y 20, hay insuficiencia entre 21 y 29, hay suficiencia mayor de 30 y la toxicidad la tenemos mayor de 150 nanogramos por mililitro. Y vamos a conversar un poquito entre qué es lo que pasa con el músculo y la vitamina D. Y en este estudio realizado pues en ratones, cuando se modifica el gen del receptor de la vitamina D, definitivamente hay una reducción en la formación muscular vista en los ratones y se sabe hoy día, ¿no?, que la expresión queda desregulada en la transcripción de los míos receptores. En este metaanálisis presentado aquí, vemos cómo los niveles adecuados de vitamina D disminuyeron en general las caídas en los pacientes. Y así, cuando se ha medido el rendimiento de las piernas, en este caso se hizo en pacientes con fracturas de cadera, niveles abajo de 9 nanogramos por mililitro comparado con niveles arriba de 9 nanogramos por mililitro, resultó que hay un rendimiento superior en estos pacientes. Asimismo, cuando se midió caída en los pacientes con los mismos niveles, se vio que niveles adecuados de vitamina D disminuyen la caída en nuestros pacientes y cuando hay más caída, por supuesto, hay más fracturas. Este estudio de 242 comunidades de personas mayores, en la cual a un grupo solamente se le dio calcio, en este diagrama de Meyer, en la parte roja, al otro grupo se le dio calcio con vitamina D, hubo una disminución en las caídas en el grupo que recibió calcio con vitamina D. Cuando relacionamos calcio con vitamina D y fracturas, también tenemos que hay una disminución tanto de las fracturas de cadera como de fracturas no vertebrales. Y este estudio reciente que salió en los anales de medicina interna, en donde ellos trataron de ver si los suplementos de calcio con vitamina D prevenían la fractura, no fue concluyente en disminución de la fractura. Muchas veces cuando nosotros analizamos estos estudios, tenemos que tener en cuenta también las dosis que se usan de vitamina D y qué es lo que y cómo se está evaluando los estudios. Sin embargo, sabemos que niveles de vitamina D en la parte de abajo tenemos de 400 miligramos de vitamina D comparados que son activos
para cuando estamos midiendo fractura, pero se vio que cuando damos 800 unidades internacionales de vitamina D es mucho más efectivo y de aquí nacieron recomendaciones. Y vamos a ver cuándo recomendar vitamina D. En todo paciente que nosotros determinemos que tenga deficiencia de vitamina D. Mujeres en gestación y lactancia. Los que toman corticoides, los que toman anticonvulsivantes, ketoconazol, y lo que estemos les dando medicinas para el SIDA. Pacientes obesos, aquí podríamos agregar pacientes que tengan cirugía bariátrica, pacientes que tengan mala absorción, en el hiperparatiroidismo primario y pacientes deficientes con vitamina D. ¿Cuándo recomendar? Todo pacientes con niveles menores de 20 nanogramos, o sea 50 milimoles, requieren tratamiento y lo que se recomienda son 50.000 unidades semanales de vitamina D3 por alrededor de 8 semanas, con 6.000 unidades diarias y luego seguir un mantenimiento que puede ir del 1.500 a 2.000 unidades de vitamina D. En Panamá solamente tenemos vitamina D3 de 2.000 unidades y de 5.000 unidades. De manera que no podemos utilizar estas 50.000 porque en Panamá no tenemos estos niveles en medicamentos para poderlos usar así. Así es que hay que usarla diariamente y la recomendación sería 5.000 unidades, aunque la literatura habla de 6.000 unidades de vitamina D3. Paciente con riesgo de déficit, pero niveles entre 20 y 30 nanogramos por mililitro, se debe de administrar 800 unidades internacionales. Y los pacientes que tienen mala absorción, se recomienda, o los gastrectomizados, que se le dé 10.000 a 50.000 unidades diarias de vitamina D. Los pacientes obesos requieren 2 y hasta 3 veces la administración de vitamina D3. La obesidad produce per se una disminución de la vitamina D3, se piensa porque hay una distribución mayor en el tejido graso de la vitamina D3 y que esta es una de las causas que produce este déficit. En las dosis esta también se incluye para las terapias que hemos mencionado, ¿verdad? Como los anticonvulsivantes, antirretrovirales, etc. El Instituto de Medicina ha establecido 4.000 unidades internacionales como máxima dosis en individuos sanos, aquellos pues que uno considere que puedan tener algún riesgo para esto, y de 10.000 unidades internacionales en personas con riesgo de déficit de vitamina D. Los niveles arriba de 30 nanogramos de vitamina B3 por mililitros inhiben la paratormona y de ahí nace el nivel que se recomienda para los pacientes. Cerca de estos niveles se empieza a absorber calcio a nivel intestinal. Los niveles abajo de 10 nanogramos por mililitro aumenta la mortalidad. Como es variable la disminución de vitamina D y su relación con la paratormona, se ha visto que cuando hay disminución de vitamina D y aumento de paratormona, hay más probabilidad de morir que aquellos que tienen una disminución de vitamina D3 y con paratormona normal. Los niveles abajo de 20 nanogramos
de vitamina D3 son los que producen osteomalacia y severas consecuencias para el hueso. Entonces hemos dado una serie de datos de tratamientos de niveles de vitaminas D3 en lo que se respecta a su fisiopatología. Y fíjense ustedes que cada 100 unidades de vitamina D3 o de D2 aumenta 1 nanogramo por mililitro los niveles de vitamina D3 en sangre. El calcidiol tiene una vida media de 15 días, mientras el calcitriol tiene de 2 a 20 horas. Esto se lo decimos porque cuando tenemos que medir los niveles de vitamina D3, de vitamina D en sangre, hay que escoger la vitamina D2 porque la vitamina D2 es la que tiene más estabilidad en el cuerpo, ya que dura alrededor de 15 días en el organismo. En Panamá se está haciendo la quimioiluminación, que es un laboratorio que tiene que ver con antígenos, anticuerpos. Se está tratando de estandarizar. Hay que tener mucho cuidado si tratar de que el paciente no se haga los niveles de vitamina D3 en diferentes laboratorios, sino escoger uno y seguir valorando los niveles de vitamina D3 en ese mismo laboratorio, porque puede haber variación en la estandarización de los niveles. Yo estuve llamando a algunos laboratorios para ver qué métodos estaban usando. Llamé a 3 y los 3 estaban usando esta quimioiluminación. El screening o cribado no está recomendado en pacientes sin riesgo, porque nosotros podríamos decir, ok, yo voy a averiguar si mi paciente tiene niveles de vitamina D disminuido porque él pueda tener un riesgo cardíaco, porque la literatura me está hablando de que estos pacientes tienen riesgo cardíaco, y las guías recomiendan que esto no se debe hacer. Vamos a pedir niveles de vitamina D3 en aquellos pacientes que tengan algún tipo de riesgo y que puedan tener algún factor que nos indica a nosotros que va a estar disminuida o puede estar disminuida en el organismo. En este caso, que nosotros sospechemos y que el paciente no tenga ningún riesgo, se está recomendando utilizar, si se considera que no hay, estos pacientes no tienen oportunidad de tomar sol en ningún momento o están recluidos en algún hogar, alguna casa de ancianos, darle 800 unidades internacionales de vitamina D. Estas sociedades que nosotros vemos aquí, la Sociedad de Endocrinología, el NOF, el IOF y la Sociedad Americana de Geriatría, sugieren que el mínimo de vitamina D3 que debe de D2 igual que debe de haber en el organismo es de 30 nanogramos por mililitro. Esto minimiza el riesgo de caída y de fractura, sobre todo el riesgo de caída. Pacientes que nosotros encontremos menos de 10 nanogramos por mililitro, que ya dijimos que tienen riesgo de desarrollar osteomalacia, son pacientes que se recomiendan hacer los estudios que nosotros vemos aquí, incluido investigar enfermedad celíaca. Y aquí nosotros tenemos los niveles que se deben de aportar en forma general en los pacientes y lo dividen en aquellos que tienen menos de 70 años, está recomendado dar 600 unidades internacionales, y aquellos que tienen más de 70 años, 800 unidades internacionales. Asimismo lo dividen para el calcio. Aquellos pacientes que tienen menos de 70 años se recomienda 1000 miligramos de calcio, y los pacientes que tienen más de 70 años 1200 miligramos de calcio. Hay contraindicación para dar vitamina D y son algunas enfermedades granulomatosas.
pero sobre todo cuando ustedes miden calcio y estos pacientes con enfermedades granulomatosas tienen aumento de la calcemia, entonces no se debe dar vitamina D. Este síndrome de Williams es un síndrome donde hay una hipersensibilidad, son pacientes con deficiencia mental jóvenes que tienen una hipersensibilidad en los receptores a la vitamina D. Pero se nos puede ir la mano en la cantidad que nosotros le estamos dando a los pacientes de vitamina D y hay signos y síntomas de intoxicación de vitamina D. Pacientes van a tener cefalea, mareo, convulsiones, vómitos, pérdida de peso, pueden tener arritmia, hacer hipertensión arterial, nefrolitasis, pancreatitis, inclusive ir a una insuficiencia renal, aumento de la reabsorción ósea, hipercalcemia, hipercalciuria. Y recordamos que el tratamiento de la vitamina D es holístico. Estos pacientes no solo es aportarle vitamina D y calcio, sino son pacientes de lo cual hubo una pregunta en uno de los intermedios sobre el ejercicio. Estos pacientes deben de hacer ejercicio, deben de tener una alimentación balanceada, aparte de ofrecer vitamina D, y con esto vamos a tener un envejecimiento saludable. Y aquí podemos ver algunos de los alimentos donde fíjense que el aceite de hígado de bacalao, yo le llamo emulsión de Scott, que tiene como 40 años por ahí o 50 años en el mercado, da 1.360 unidades, es una cosa increíble. Salmón, pero no todos los días podemos comer salmón, da una buena cantidad de vitamina D3, la caballa, la sardina. La sardina, cuando yo vi este esquemita que he sacado también de un artículo español, da 500, etcétera, y entonces podemos verlo de esta manera, pero esto no es generalmente lo que comemos nosotros, ¿no? Aquí se ve bien balanceadito, una cosa que es hasta agradable a la vista, pero a nosotros nos gusta comer otras cosas. Conclusiones. En personas de edad, suplemento de vitamina D 800 unidades internacionales está asociado a menor caída, B1. En personas de edad, suplemento de vitamina D está asociado a menor fractura, A1. Prevención de deficiencia vitamina D en exposición inadecuada al sol, se administra 800 unidades de vitamina D. No existe consenso sobre niveles adecuados en sangre de vitamina D. Se recomiendan que sean entre 30 y 50 nanogramos por mililitro. Y la dosis de calcio, como yo le dije, está entre 1000 y 1200. Y este artículo nos dice que se debe de administrar vitamina D3, que reduce más la mortalidad que la vitamina D2. Muchas gracias.